Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Hoy es el primer domingo del mes de marzo y como todo primer domingo de mes, tenemos con nosotros al doctor Mejía, quien vamos a presentar un tema hoy que es un poquitico sensitivo y a quien le agradezco mucho que se ha tomado su tiempo para hablar de este tema. Vamos a hablar hoy de la pornografía y la razón por la cual estamos hablando de este tema, además que este es un programa legal, es que en los últimos años demuestran las estadísticas de la Corte Federal que ha habido un incremento masivo en casos de personas que están involucradas en lo que es la pornografía. Y cuando hablamos de la pornografía no solo hablamos de las personas que participan en películas, etcétera, pero también hablamos de personas que ven y que divulgan películas de pornografía. Y un dato que es muy interesante es que cuando uno piensa, o uno habla de estas cosas, uno piensa que esto ocurre en otros países y que se mandan las películas a este país de otros países. En un caso que hice recientemente, después de hablar con el FBI, aprendí que más de la mitad de los videos pornográficos que hay en el mercado son producidos aquí en los Estados Unidos. Y lamentablemente, la ciudad de Miami está en un lugar entre las primeras 5 de los lugares donde se graban películas de pornografía. Doctor, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias Luis. Doctor, si fuésemos a definir lo que es la palabra pornografía y no en términos legales, que eso lo puedo hacer yo, ¿cómo ven ustedes en la profesión suya lo que es la pornografía? Bueno, la pornografía obviamente se convierte en una adicción y la adicción a la pornografía es como la adicción a todas las demás drogas. A la que más se parece tal vez es la del juego, por la excitación que produce la pornografía. Pero de resto está caracterizada por la obsesión, está caracterizada por la compulsión, está caracterizada también por el hecho de no poder parar cuando la persona cae dentro de esta adicción. Y obviamente se debe a muchas razones, porque no solamente causa adicción psicológica, sino que también causa adicción física, en el sentido de que todas estas hormonas se suben, ¿no? La dopamina, las endorfinas, el estrógeno, el oxitocin, que tiene mucho que ver con la hormona del acercamiento a las demás personas. Y obviamente al producir toda esta excitación dentro del individuo, pues obviamente lo utiliza para escapar de la realidad, para huir de sí mismo, para no tener que enfrentarse a los problemas de la vida diaria y sobre todo, Luis, para evadir las relaciones íntimas, porque nadie se siente celoso, obviamente mirando una película pornográfica, o no se siente celoso, no se siente ni seguro, no lo van a rechazar. Entonces obviamente la persona se siente poderosa, se siente muy segura de sí misma. Doctor, en los últimos 20 años, las estadísticas demuestran que el castigo para el delito, por ejemplo, de ver pornografía infantil, ha subido de lo que era 5 años y ahora estamos mirando condenas que son 3 veces esa cantidad. Un estudio que hizo la Comisión de Condenas en este país dice que la manera de castigar esto no es justa porque en estos momentos en la ley una persona que está cometiendo un acto de pornografía y abusando a una persona puede ser que sea castigado de una manera más leve que una persona que está viendo la pornografía, y explican que dado al internet y la facilidad que hay para bajar grabaciones, hay sitios donde una persona puede bajar o download, como se dice, cientos de películas. Y entonces en la condena, mientras más películas uno ve, más castigo le dan si es una computadora. ¿Qué tiene que ver, si tuviésemos que hablar de la persona que comete este tipo de delito, yo le puedo decir que bajo mi conocimiento yo pensaba que todas las personas que veían pornografía infantil, que es el delito que estamos hablando hoy, eran pedófilos. Sin embargo, un estudio se ha hecho y se le ha mandado a la Comisión de Sentencias y dice que no, que una persona que ve la pornografía no es necesariamente un pedófilo. Antes del programa usted me estaba hablando de que hay más de un tipo de persona que ve la pornografía. Sí, vamos a mirar esto bien detenidamente, porque sí, tiene razón, en el estudio mucha gente cae por curiosidad, otros caen porque ya no es suficiente la pornografía que está mirando y entonces está buscando más excitación. Como tú bien lo sabes mejor que yo,
cuando un criminal en serie o una persona en la guerra, como el de la película esta hace poquitico, el Sniper, ¿no? Dicen que lo más difícil es matar la primera persona, que después de que matan la primera persona se vuelve mucho más fácil y después se vuelve una rutina. Aquí pasa lo mismo, ¿no? En el momento que la pornografía se vuelve una rutina, estas personas empiezan a interesarse por otras actividades, ya bien sea pornografía de niños o bien sea hechos mucho más violentos en la pornografía, sádico-masoquistas, obviamente. De manera que muchas personas caen por plena curiosidad únicamente y al mismo tiempo están buscando mucha más excitación para subir todas estas endorfinas y las serotonina y la dopamina, obviamente. Al principio del programa usted dijo que a lo que más se parecía este tipo de adicción es a la adicción del juego. Y yo quería destacar que la adicción a las drogas es una cosa que con mucho esfuerzo hasta cierto punto se puede contener. La adicción al alcohol, vuelvo a repetir, hasta con un esfuerzo se puede hasta cierto punto parar. Sin embargo, clientes que he tenido yo en mi vida me han dicho que si yo le deseo un mal a alguien, que le desee que sea adicto al juego, porque el que está adicto al juego en realidad nunca sale de eso y es capaz hasta de jugarse su propia familia. En los estudios que he leído, en estos casos que he hecho, he visto que hay muchas similaridades en lo que es esta cuestión, pero pienso, el que juega está pensando que en el próximo tiro de dados o en la próxima apuesta, él lo recupera todo. No es diferente el que está mirando la pornografía, ¿por qué se parecen? Bueno, el que juega obviamente está pensando que va a ganar, pero en realidad eso no es lo que está buscando. Lo que está buscando verdaderamente es la excitación, y en eso es que se parece a la pornografía. Tú dijiste ahora algo de que la ley a veces castiga más al que la observa, al que la mira, al que ve o al que se envuelve dentro de esto que la persona que está participando. Y hasta cierto punto tiene sentido. Voy a explicarlo por qué. Porque en la pornografía, toda persona que mira pornografía está participando del abuso de las mujeres, está participando del dinero que gana, que puede ganar la mafia con esto inclusive, algunas no, me imagino que no todas, pero algunas son administradas por la mafia, está participando de la drogadicción, está participando del comportamiento de todas estas personas porque está pagando a estas personas para que estas personas actúen y el poderlas ver. Lo mismo pasa el que mira pornografía infantil, le está pagando a las personas que participan en la pornografía infantil, que llevan a niños a participar en la pornografía infantil. O sea que hasta cierto punto lo llaman como el verdadero criminal, el principal, no, la cabeza de todo. Y es un círculo vicioso. Y tiene sentido obviamente, porque si no existiera la persona que ve la pornografía, que la observa, pues obviamente no existiría la pornografía. Doctor, 2 puntos. En uno de los estudios que tengo, de los más recientes, dicen que las personas que concluyen sus condenas, el recidivismo es menos del 7%. Sin embargo, las personas que cometen delitos y cumplen condenas es más del 50% el recidivismo. Una nota, dicen que también que parte de la razón es porque no se pregona este tipo de delito. Pero ¿por qué baja el recidivismo? Y 2, todos pensamos que eso pasa en otros países. Por ejemplo, decían que uno iba a Tailandia a ver esto. Ahora tengo la cifra que más de la mitad ocurren aquí y que Miami es una de las ciudades líderes en esto. Somos nosotros, ¿no? Obviamente, sí, yo creo que una de las razones por las cuales las personas recaen menos en este tipo de comportamiento son por las largas penas, ¿no? Una persona que está traficando con cocaína o que es adicta a la cocaína, pues no va a la cárcel, obviamente, ¿no? Lo mandan a un centro de tratamiento y a veces entra a la cárcel por 1 o 2 días, pero siempre lo están enviando a un centro de tratamiento. Una persona que es adicta a la pornografía, pues obviamente va a la cárcel, como tú bien dijiste ahora, van a ser 20 años o algo así, ¿no? Entonces no es lo mismo mirar 20 años que mirar 1 día o 2 días y que cuantas veces lo arresten lo van a mandar a un centro de tratamiento. No es la misma cosa, las consecuencias no van a ser las mismas. Obviamente las consecuencias no llevan necesariamente a una persona a recuperarse, porque esto demanda mucho más que consecuencias y porque la adicción es mucho más profunda. En el caso de la adicción a la pornografía, por ejemplo, afecta a la persona en todos los niveles de su vida. Lo afecta a nivel material, está gastando un infierno de dinero para participar de esto, afecta a su trabajo, la persona empieza a aislarse,
la persona empieza a distanciarse de su trabajo, la persona se vuelve irritable, se llena de ira muchas veces durante el día para escapar de estas emociones, empieza a vivir una vida secreta, cuentas secretas, tarjetas de crédito secretas, canales secretos de televisión, ya no quiere estar con su señora, sino que quiere estar mirando la pornografía por la noche. Si está con la señora, tampoco quiere estar con la señora. No puede funcionar a no ser que... Y no puede funcionar a no ser que esté mirando una película pornográfica, y si deja de verla, pues no va a tener una eyaculación, no va a tener un orgasmo, y obviamente o va a perder la erección debido a que necesita la pornografía para poder funcionar. Fuera de eso, va a dejar de ser afectivo con su señora, va a dejar de ser cariñoso con ella, se le va a olvidar lo que se llama hacer el amor, y va a aprender más bien a fornicar, pero no verdaderamente a estar cercano o a ser íntimo con su propia señora. Se va a aislar de sus propios hijos, la señora le coge desconfianza, se cree. Hay algunas estadísticas que dicen que la pornografía afecta e influye mucho en alrededor del 50% de los divorcios. Y tiene sentido, las mujeres deben de sentir objetivizadas, se deben de sentir abandonadas, se deben de sentir rechazadas, no se deben de sentir importantes. Ver a un hombre, una mujer, las mujeres son más escasas en la pornografía, pero por lo regular son los hombres, aunque las mujeres también se están volviendo adictas, obviamente. Entonces, una mujer se debe sentir muy mal, ¿no? Se debe sentir muy utilizada, muy objetivizada, ver que su marido no puede tener una erección o no se puede estar con ella, a no ser que esté mirando una película pornográfica, y la pone a competir con otras personas dentro de la película, obviamente. Doctor, la segunda parte de mi pregunta tenía que ver con quiénes son las personas que participan en esto. Tradicionalmente se suponía que esto pasaba en los países asiáticos, donde quizás el respeto a la vida no era el mismo de los países de Occidente como el nuestro. Sin embargo, más de la mitad de las personas que están participando en lo que es estos videos que se graban son vecinos nuestros. ¿Hemos perdido nuestros valores? Había una gran amiga mía que decía que las adicciones son democráticas, o sea, a todo el mundo, obviamente, afectan a todo el mundo. De manera que no importa aquí la inteligencia, porque aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de conciencia, es la falta de conciencia. Primero que todo, vamos a mirarlo bien, hay inclusive niños de 4 o 5 años que ya están expuestos a la pornografía. Sí. Ven a sus papás, entran al cuarto de sus papás y el papá está mirando pornografía, las revistas están por todas partes, y yo no estoy diciendo que los niños no deben de ser educados desde muy temprana edad, todo lo contrario, la educación no es suficiente, los papás se sienten incómodos con estos temas, les hablan muy superficialmente, les dan miedo. Hay un chiste por ahí, un niño, ¿no?, de 13 años que el papá le dice, o 14 años, que el papá le dice: hijo, siéntate que vamos a hablar de sexo. Y el niño le contesta al papá: papá, ¿qué quieres que te enseñe? De manera que los niños aprenden del sexo, desafortunadamente, a través de la pornografía. ¿Qué pasa? Que estos niños lo hacen para pertenecer, los niños lo hacen para sentirse ya maduros, para sentirse seguros, estos niños lo hacen buscando excitación, estos niños lo hacen por curiosidad, estos niños lo hacen porque en la casa no les están enseñando verdaderamente a relacionarse, y sus padres no les enseñan que en una relación, que el sexo primero que todo no tiene nada de malo, y si los papás no quieren hablar de sexo, ¿cuál es la reacción de un niño? Imagínate, ¿qué siente un niño cuando los papás se evaden el tema? Como si estuvieran hablando de algo malo. Ya de por sí los padres le están dejando saber, y los profesores en las escuelas, muchas veces está prohibido, en algunas escuelas está prohibido, ¿no? Porque entonces ya los niños van a ir a la casa que el profesor les habló de sexo, y después van a acusar al pobre profesor de corrupción o lo que sea. Entonces estos niños obviamente se sienten muy solos, muy aislados, y recurren a sus amiguitos y van a pertenecer al grupo si miran la pornografía con ellos. Doctor, ¿cómo determina uno? Por ejemplo, el alcohólico, la cuarta vez que lo arrestan por estar manejando bajo estado de embriaguez, quizás se dé cuenta. ¿Cómo se da cuenta una persona que está adicto a la pornografía? Primero que todo, la persona es la última en darse cuenta, porque la persona cree que puede parar cuando quiera. Correcto. La familia no quiere decir nada porque la familia se siente avergonzada. Ese es el secreto. La señora, ese es el secreto. La señora lo sabe, en el fondo ya lo sabe, ya sabe que el marido se queda hasta altas horas de la noche, que tiene su televisión privada, que tiene sus claves para poder entrar en las tarjetas de crédito, que ya no se siente cerca a ella, que se siente muy distante de ella. La señora se da cuenta, pero no lo quiere ver. ¿Por qué? Porque la señora está en negación.
¿Por qué? Porque ¿No se siente ella rechazada? Se siente muy, muy rechazada, obviamente, y ahí vienen inclusive muchas infidelidades de parte de la señora, de no sentirse querida, de no sentir el afecto de su marido, pues obviamente lo va a buscar en otra parte. Por eso yo la infidelidad no la condeno necesariamente, sino que hay razones, tampoco es el comportamiento apropiado, obviamente, porque las personas deben de tomar conciencia y decidir qué es lo que van a hacer con sus vidas antes de brincar a una infidelidad. Pero en muchos casos, y en el caso de ustedes seguramente cuando están defendiendo a alguien, lo consideran como una razón, obviamente, para una persona caer en este comportamiento. Entonces, sí, los maridos están con cambios de estado de ánimo, se sienten distantes, no las tocan, no las acarician, no están cercanos a ellos, están llenos de secretos, de manera que es muy fácil detectarlo. Yo diría que inclusive es más fácil detectarlo que otras adicciones, pero la familia por la vergüenza, por el miedo, no lo quieren publicar, no se lo quieren decir a nadie. Inclusive los mismos adictos a la pornografía no se lo dejan saber a las demás personas. Más del 70% viven una vida secreta. Doctor, ¿y cómo es que una persona, si considera que tiene este tipo de adicción, puede acercarse a una persona como usted para que lo ayude? Es muy difícil. La mayoría de las personas que tienen estos problemas, como las demás adicciones, son las consecuencias lo que los llevan a buscar ayuda. O sea, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo, desafortunadamente. Esto demuestra la falta de conciencia que hay en estas personas, de darse cuenta. Puede estar asociado con problemas de personalidad, sociopatía, todas estas cosas, pero demuestra de nuevo la falta de conciencia, el no darse cuenta. Porque es que en realidad no se necesita mucha inteligencia para uno darse cuenta de que tiene un problema. Bueno, si uno está mirando una cosa todos los días y no puede dejar de hacer esa cosa, nosotros mirando de afuera nos damos cuenta. Sí. ¿Está sugiriendo usted que esa persona adentro de sí misma no cree que está haciendo algo mal? No tiene la inteligencia emocional, no tiene la inteligencia profunda de darse cuenta de que está haciendo. Ellos lo saben, todo el mundo lo sabe. Por supuesto. Toda la persona que tiene un problema. Doctor, lo que el no pueden acceso... parar porque su propia mente los convence de que es la última vez, de que mañana paro, de que mañana hago un esfuerzo, se engañan a sí mismos, están en negación y obviamente dicen que lo necesitan, algunos dicen que lo necesitan para poder funcionar, o le echan la culpa a la señora, o en algunos casos algunas mujeres le echan la culpa al marido. Doctor, ¿y qué tipo de especialista, si una persona tiene el coraje para enfrentarse y verse en un espejo, a qué tipo de especialista debe de acudir? De nuevo, por lo regular no se miran en un espejo ni se dan cuenta, y si se dan cuenta van a terapia una o dos veces y ya no vuelven otra vez porque el deseo de escapar de sí mismos, de la realidad, de los cambios de estado de ánimo, de la tristeza, de la depresión en que caen, es muy grande y saben que la droga está ahí con solo hundir un botón, ahí está. Cuando reciben la presión, bien sea de la ley, bien sea de la familia, bien sea de amenaza de divorcio o lo que sea, hay que buscar una persona no solamente especialista en adicciones, sino una persona especialista en relaciones íntimas, porque esta persona va a tener que aprender a relacionarse, no solamente a relacionarse con sí mismo debido a la baja autoestima que ha adquirido como resultado de practicar en este comportamiento, porque se sienten muy mal consigo mismos. Poderse relacionar únicamente con personas que estén participando de actividades pornográficas, pues obviamente no dice mucho de una persona. La autoestima está por el suelo, el rechazo de la sociedad es muy grande en las personas que practican estas actividades o que caen en estas adicciones, de manera que van a necesitar una persona con mucha especialidad en los dos, adicciones y relaciones íntimas, para que aprenda a relacionarse consigo mismo, para que aprenda a relacionarse con su señora, para que aprenda a tocar, para que aprenda a acariciar, para que aprenda a expresarse, para que aprenda a ser vulnerable, para que aprenda a revelarse, a mostrarse tal como es y sobre todo para que aprenda también a expresar sentimientos no con el fin de manipular a las demás personas, sino con el fin de darse a conocer tal como es. Doctor, desde el punto de vista del abogado penalista, yo he referido a personas, a ver profesionales, y siempre esa primera visita es muy fructífera. Pero lo que sí le puedo decir con una certeza de 100% es que no vuelven una segunda vez. Cuando yo Después de decirme lo bien que le fue en la primera visita. Cuando yo trabajaba en los hospitales, ¿no? En el Mount Sinai, en el South Miami, yo les tenía un psicosocial, les daba un psicosocial a los pacientes, les hacía la intervención, les daba un psicosocial y la última pregunta en el psicosocial decía, ¿qué está usted dispuesto a hacer con tal de recuperarse? Y todos contestaban lo mismo, lo que sea necesario, dígame qué es lo que tengo que hacer.
Al otro día se levantaban por la mañana, iban a mi oficina y me decían, doctor Mejía, qué magnífico programa el que usted tiene acá, lo felicito. Al segundo día me decían lo mismo. Al tercer día me decían, doctor Mejía, yo ya no pertenezco acá, esto no es para mí, esta gente está muy enferma. Correcto. Yo estoy muy bien y está. ¿Cómo una persona puede pasar de un estado de conciencia a un estado de negación? Por eso te decía ahora de la inteligencia emocional. ¿Cómo una persona, o de la falta de insight o de la falta de profundidad, cómo una persona puede darse cuenta ahora, admitirlo, aceptar el daño que le están haciendo a su familia, aceptar el daño que le están haciendo a la sociedad, obviamente, aceptar el daño que nos están haciendo a nosotros también con todo este tipo de comportamiento, porque nosotros somos los que tenemos que pagar por todo esto también, ¿no? En términos de policía, de investigaciones, de todo, nuestras computadoras tienen que estar vigiladas constantemente, de manera que todos sufrimos como resultado de todo esto. Pero esta persona, ¿cómo puede cambiar tan drásticamente? Darse cuenta un día y al otro día olvidarlo. Eso demanda, obviamente, una mente engañosa, que se miente, que se manipula a sí mismo, que se dice mentiras a sí mismo. Y lamentablemente, doctor, todas esas personas vuelven a caer en el problema. Desgraciadamente. No he tenido uno que haya dicho ya acabé. Hay personas que pueden acabar ciertos hábitos, pero no adicciones. Y lamentablemente este es el tipo de adicción que hay que estar arriba. ¿Qué prognosis hay? ¿Cuánto tiempo demora el tipo de atención médica que hace falta? Es una buena pregunta. Primero que todo, es toda la vida. La persona tiene que vivir consciente el resto de sus vidas. Los especialistas en adicciones a la pornografía dicen que se demora entre 8 meses y 1 año regular las hormonas por el desbalance que se ha producido de la dopamina, de las endorfinas, de la serotonina, de la oxitocina, que es la que está encargada de las relaciones, de manera que es de 8 meses a 1 año en poder regular todas estas emociones en el cerebro. Doctor, ¿y hace falta intervención química? ¿Hay que tomar pastillas? ¿Hay que tomar... En algunas personas, obviamente, hay que recurrir a un antidepresivo, sobre todo si la persona está suicida, aunque muchas veces la depresión es el resultado de la misma adicción. ¿Por qué? Porque la persona no se siente bien consigo mismo, porque se siente culpable. No se te olvide que la mayoría de las personas que caen en este tipo de comportamientos son personas bastante moralistas, sí, en algunos casos bastante religiosos. Bueno, uno Entonces, de los 3 tipos reprimen, es el que sí, son los que más reprimen. Usa esa... Sí, son los que más reprimen, los que no hablan de sexo, los que no hablan con nadie acerca de los problemas que están teniendo, los que más miedo le tienen a la sociedad, lo que van a pensar las demás personas. Entonces, al reprimir todo esto, obviamente estas personas son extremadamente cerradas, estas personas no se le dejan saber a nadie y entonces sufren muchísimo, porque estas personas sufren obviamente, todos los adictos sufren. Lo que pasa es que recurren a este tipo de comportamientos para poder tratar con el sufrimiento. Quiero aprovechar este tiempo para hacerle otra pregunta, pero quería recordar que el famoso libro La letra roja, Scarlet Letter, de Hawthorne, toma lugar esto en los años 1600 y era un ministro protestante que era el que estaba teniendo las relaciones con la muchacha. Doctor, como usted me hace en todos los programas, me saca del libreto. Usted mencionó el caso del francotirador Kyle, quien fue asesinado por un individuo que lo encontraron culpable, le dieron la pena de cadena perpetua porque había estado involucrado en el servicio militar, aunque no había peleado en guerra, y debo destacar eso. Pero una de las cosas que sabemos seguro es que el jurado rechazó la defensa de ser una persona esquizofrénica. Si no fue porque estaba loco, ¿qué causa que una persona como esta mate a una persona que había hasta creado un programa para ayudar a los veteranos de eso? ¿Qué motivación hay? Bueno, muchas veces hay envidia. ¿Ira? Sí, muchas veces hay posesividad de la persona, muchas veces hay inclusive una gran admiración, por eso muchos artistas se tienen que cuidar tanto de sus admiradores, causa celos, que estén envueltos con otra persona, mucha gente se enamora. De nuevo, volvemos otra vez a las relaciones íntimas, a los problemas con las relaciones íntimas. Cuando estas personas tienen problemas de establecer relaciones íntimas, pues recurren a todo este tipo de atracciones, ¿no? Y esta persona pues obviamente se estaba haciendo famoso, esta persona era reconocido, esta persona se le reconocía como un héroe nacional, entonces obviamente produce mucha envidia de otros soldados, de otras personas inclusive. Y ahora que estamos en eso, este señor presenta una defensa donde él se busca unos profesionales que dicen
que él padecía de que él tenía una relación que veía a los puercos, los hombres puercos, y sale a reducir que esa idea de los hombres puercos viene de un programa de televisión que se llama Seinfeld, y es vulgarmente una invención. ¿Cómo se prestan médicos a entrar en este tipo de arena? Bueno, y no la pregunta tirándole a los médicos, estoy tratando de pensar qué es lo que ven que uno no ve. Primero que todo, yo creo que una persona que comete un asesinato está enferma. No me cabe duda de eso. Una persona, obviamente, estamos hablando de los adictos a la pornografía que van en contra de sus propios valores, de sus valores religiosos, de sus valores éticos, de los valores de la familia. Están yendo en contra de sí mismos. Correcto. En contra de sí mismos, imagínate. Eso es un acto de violencia, uno ir en contra de sí mismo. Pero el esquizofrénico actúa de una manera que es palpable a los ojos. Este no. Y son 13 días de juicio y 3 semanas de juicio que el jurado lo está mirando de lo más tranquilo en el asiento. O pensamos que no fue esquizofrenia, pero hay médicos que dicen que sí, que lo era. Bueno, ¿cuál es la base? Los diagnósticos es algo muy difícil. No, me llegan pacientes que han ido donde 5 personas diferentes y las 5 personas diferentes le han hecho diferentes diagnósticos. Ahora hay una personalidad, por ejemplo, como la borderline. Las personas borderline pues, son a veces que no les gusta a mucha persona diagnosticar, no quieren correr ese riesgo. Entonces ahora el diagnóstico que está de moda es el de bipolar, cuando a lo mejor la persona es borderline. Está el ADHD, que en mi época no existía, ni en la tuya tampoco. Que por cierto, obviamente. Son palabras nuevas, sí, porque en el léxico se usaba esquizofrénica, chronic differentiated, y ahí estaba todo. Cambian con los años, a veces es la depresión, otras veces es la ansiedad existencial, ahora lo que está de moda son las adicciones, ahora somos adictos a todo, de manera que los diagnósticos cambian con los tiempos, inclusive la gente que escribe los libros, el DSM-5, todas esas cosas, ellos varían cuando sacan los libros acerca de todos los diferentes diagnósticos, cambian diagnósticos y cambian características y definiciones y todas estas cosas. Y no quería dejarlo, doctor, si que usted me hiciese un comentario de lo que es el hacer perfiles de personas, que nosotros pensamos que es una cosa del siglo XXI. Desgraciadamente somos humanos y los humanos tenemos esa tendencia de por sí. Yo siempre he dicho que existe prejuicio en todos nosotros. Entonces ya si vemos, por ejemplo, una persona de la raza de color en la calle, en la acera, por la noche nos cambiamos de acera, desafortunadamente, porque tenemos que es un ladrón, porque tenemos miedo, exactamente, y esto lo aprendemos desde pequeñitos. Yo siempre veía en mi casa en Colombia, cuando los perritos, ¿no? Cuando llegaba un pobre a pedir limosna, los perritos ladraban, pero si llegaba una persona, un vecino o lo que sea, los perritos no ladraban. O sea que hasta los mismos perritos les enseñamos a tener prejuicios. Yo creo que eso no es empírico, sí, pero bueno. Sí. Doctor, se nos ha acabado el tiempo y antes de darle la última palabra a usted, quiero una vez más dar las gracias a nuestro director Al, a Jesse, a Ricardo, a Marquito, a John y a Mike. Y los últimos 30 segundos son suyos, doctor, y muchas gracias una vez más. Gracias, Luis, que es importante aprendernos a relacionar. Relacionarnos no es fácil, es muy difícil. No hay cosa más difícil que en la relación porque se nos despiertan todos los demonios, los celos, las envidias, los miedos, la competición, todas estas cosas se nos despiertan en las relaciones. Y si aprendemos a tratar con todo esto, no hay necesidad de participar en ninguna de estas actividades que van en contra de todo el mundo, en contra de nosotros mismos, de la familia, de los hijos y de la sociedad en general. Doctor, una vez más, muchas gracias. Quiero que usted sepa que mi programa favorito de este programa es cuando usted viene aquí, y a todos los que me escriben y me dicen que quieren ponerse en contacto con el doctor, les deseo buena suerte porque les fui solicitado, y hasta la semana que viene que tengan una buena semana.